No es lo mismo decir, Señor, me dice dónde para el 45, que decir, este mecánico es un señor mecánico. Porque la palabra Señor es una de las palabras que encierran más conceptos en sí misma que muchas otras palabras. Cuando nosotros éramos chicos, mamá nos llamaba por el nombre, lo que es lógico, pasa en todas las casas. Pero según cómo lo decía, quería decir cosas completamente diferentes. Ella, por ejemplo, decía, Hectítor, venía a andar a comprar el pan, y otra cosa era cuando decía, Raúl Héctor, cuando decía los dos nombres que los tres teníamos, era porque era como luz roja. Era un semáforo, pero en vez de ser un semáforo de luz verde, era un semáforo de luz amarilla, naranja o roja. Es decir, muchas personas, cuando están en una situación límite, usan el nombre de alguien. Vi el otro día el video de una chica que estaba manejando medio copeteada, borracha, y chocó y la policía vino y la metió presa, o sea, la detuvo y ella gritaba. ¿Sabe qué gritaba? Mamá gritaba. Mamá, mamá, llamen a mi mamá, quiero a mi mamá. Llamaba a la mamá. ¿Por qué? Bueno, decir, ay, dice, se estuvo chupando, dice, hizo un accidente, un desastre total y ahora se acuerda de la madre, dice, es una regresión a la infancia. Sí, una lectura psicológica diría eso, la regresión a la infancia o la regresión, el, el, el camino hacia atrás, hacia una posición de seguridad. Las computadoras tienen eso. Vos podés, antes de hacer una maniobra en la computadora, y te recomienda que lo hagas, nada más que yo no conozco a nadie que lo hace, pero seguramente hay gente que lo hace, que trabajan, que saben mucho de eso, que es volver en la computadora a un punto determinado donde la computadora registra todos sus datos, qué pantalla está usando, qué teclado está usando, qué lenguaje está usando, qué horario está usando, qué seteo general de la computadora está en marcha en ese momento, y entonces graba todo eso en un perfil, cosa de que si vos con las maniobras que haces arruinás algo y se queda todo trabado, podés regresar a ese punto para volver a empezar la computadora en ese punto atrás del pasado, de donde podés arrancar de vuelta la reparación que estabas queriendo hacer y que se transformó en una macana de la que no podés salir de vuelta para atrás. Ese viejito Corbalán de Mar del Plata que yo cada tanto comento de él, que era muy inteligente, sin saber mecánica, un día desarmó el motor de un Forá que tenía, lo desarmó completo y lo volvió a armar arreglándole las bancadas que ya estaban medio fundibielas. Le cambió los aros, las bancadas, las soldó, aprendió todo eso. ¿Saben cómo hizo para no perderse? Fue desarmando en orden y dejó en el patio de su casa en orden todas las piezas, y después cuando empezó a armar empezó al revés, desde la punta donde había dejado hacia atrás. Camino de ida, camino de vuelta. Nombre en el donde nosotros nos confiamos. Puede ser el nombre de mamá, puede ser el nombre de la violencia. Hay mucha gente que tiene un recurso violento, es decir, cuando está apretado por una situación límite, recurre a la violencia, aunque sea una violencia verbal, y grita, insulta, pega, patea cosas, y así era el apóstol Pablo, era así. El Señor Jesús le dijo a él, ay, apóstol Pablo futuro, ay, Saúl, Shaul, Shaul, le dijo, ¿cómo te arruina la vida eso de andar dando patadas contra la picana, no? Porque él era así de reaccionar violentamente. ¿Cuántas personas hay que usan la puteada cuando están en una situación de apuro? La situación siempre es una situación que te pone al límite, ¿no? El borde, que te pone contra las cuerdas en lenguaje boxístico. El apóstol Pablo, que estoy haciendo referencia a él, que venía de ese contexto,
El contexto violento y violento teológico. Esas personas que son violentas en general creen que la razón los asiste. Es decir, que todo lo que hacen es porque es así. Ese es típico del violento. Dice que una vez le dijeron a uno porque era prepotente y dijo, prepotente yo, ¿qué voy a ser prepotente yo? Dice, mira, primero, que no soy prepotente porque no. Segundo, no soy prepotente porque tengo razón. Así que no soy prepotente, tengo razón. Y tercero, ¿qué te tengo que andar dando explicaciones a vos, que sos un nabo? Ese, ese es un prepotente, una persona violenta, una persona que golpea y pega y grita porque la razón lo asiste, papá. Y entonces hay que pensar otra vez si nuestro punto de regreso, si a donde nosotros volvemos es a nuestra mamá o volver a pegar o para conseguir las cosas que estamos necesitando. Estoy esquivando de usar el nombre de Dios. Dice Pablo en Romanos 10:13, porque, y cita, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El Señor. ¿Quién es el Señor, no? En el versículo anterior dice que el Señor es el mismo Señor, dice, que es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Y usa la palabra invocar, que quiere decir esto que ya te estaba mencionando recién. Es decir, tener al Señor, que es Dios, que es Cristo, más arriba menciona el nombre específicamente Cristo, que es un nombre raro porque en el Nuevo Testamento es el nombre más común para referirse a Jesús, que el nombre propio de Jesús era Jesús, pero lo más importante de Jesús era que tenía una función importantísima. No era una persona que se llamaba Jesús, era el Cristo, el Señor. Vos fíjate que en todos lados hay Señor del universo, en todos lados. Hay gente que juega, los chicos que juegan a juegos, vos fíjate que siempre en esas luchas de poder que hay, siempre hay un Señor y muchas veces hay un Señor del mal y el Señor del bien. Está Satanás y está el Señor. ¿Y a quién vas a invocar? Bueno, hay personas que van a invocar a los poderes del mal. Hay cuantas personas que dicen, sí, hay que invocar los poderes del mal. Hay satanismo en este mismo momento. Hay gente que cree eso. Y gente inteligente. También hay gente que invoca así el nombre de algún santo, algún nombre religioso, el nombre de Dios, pero su forma de invocar el nombre de Dios no está en el mero hecho de nombrar a Dios o a Cristo o al Espíritu Santo, que también fue una moda que hubo en el ambiente evangélico hace unos años atrás, sino cómo es ese vínculo con el Señor. Porque la palabra nombre que nosotros usamos para referirnos a un sustantivo que denomina la identidad de una persona, como el nombre propio o el apellido, el nombre, en realidad en la Biblia quiere decir el carácter. Dice, por ejemplo, que Dios hace cosas por amor a su nombre. ¿A cuál nombre? ¿A Dios? ¿A Jehová? ¿A Yahweh? ¿A como vos lo quieras llamar? No, no es a la palabra que lo designa. De hecho, por eso hay tantas palabras que designan a Dios o aún a Cristo. El punto es el carácter de Dios. De manera que cuando yo digo Señor, cuando oro, cuando digo Padre nuestro que estás en los cielos, no es qué palabra estoy usando, sino cómo es el ser con el que me estoy vinculando y cómo está mi relación con él.